Oficialmente la bienvenida a edición matinal hasta las 11:30. Muchas informaciones, muchas noticias aquí, ¿eh? Ya rápidamente actualizamos los datos del tiempo porque, tal como lo había anunciado, finalmente ingresó el frente frío. Ingresó, así que hablemos de eso. Nos cerramos en los datos del tiempo, que es lo que anuncia la Dirección de Meteorología para esta jornada y lo que se viene los próximos días. Esto para Capital y sus alrededores, y de hecho que también van a ver que la característica es similar en gran parte de la región oriental y occidental. Hablamos de 13 grados de sensación térmica actualmente, la temperatura es de 14 y lo que se prevé para la tarde es entre 15 y 16 grados, es decir, no va a aumentar demasiado la temperatura. Para la noche vuelve a descender a 13 grados. ¿Qué nos anuncian para los próximos días? Se vienen precipitaciones, al menos es lo que podría presentarse. Para mañana jueves mínima de 10, máxima de 14 grados, al igual que el día viernes, en donde nuevamente vemos esta probabilidad de lluvia. Para el sábado 9 grados, día frío, para los que ya no simpatizan tanto con estas condiciones. Y para el domingo incluso la temperatura podría ser de 8 grados al iniciar la jornada, luego aumenta a 18 según lo que se espera. Y en cuanto a otras informaciones, también repasamos la cotización de monedas extranjeras en la fecha. El dólar en la compra y venta, 6.620 y 6.700 respectivamente. El euro, 7.800 y 8.300, no hay ninguna variación en ese sentido. El peso, 40 guaraníes en la compra, 49 en la venta, y tampoco vemos alguna variación en el caso de la moneda brasileña, el real cotizando a 1.120 y 1.300 guaraníes. Nosotros todavía tenemos carpetas de febrero, ya fueron aprobadas, pero todavía no fueron pagadas, ¿verdad? Nosotros necesitamos 20 millones de dólares por mes, entonces hablamos a partir del mes siguiente hasta final de año aproximadamente. Va a llegar un momento que si nos pagan vamos a tener que empezar a reducir las camas disponibles para el ministerio. Y si quiebra un sanatorio privado, el sistema de salud pierde camas en un momento donde necesita muchas más de las que tiene, y eso va a agravar nuestra crisis. Este año vamos a aguantar. Algún día no van a tener que pagar. Así que fuerza para todos. Ya rápidamente vamos actualizando los datos del COVID proveídos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Fueron procesadas en la víspera 7.316 muestras, 2.667 casos positivos. Lamentamos informar, dice el tuit, la cantidad de 115 fallecidos, un total de 11.069. 11.069 fallecidos, ya hemos superado inclusive la barrera de los 11.000. 3.918 internados, 582 en unidades de terapia intensiva. 2.725 recuperados, sumando así 330.395, total de confirmados 396.149. La discriminación, el informe de fallecidos que contempla la edad y el sexo, así como su distribución geográfica. Datos de fallecidos discriminados por franjas etarias. De 20 a 39 años, 8 casos, de 40 a 59, 35, y de 60 años y más, un total de 72. Discriminación por sexo y región, femenino 46, masculino 69. La procedencia, Alto Paraná, Boquerón, Caguazú, Caazapá, Canindeyú, Asunción Central, Cordillera, Itapúa, Ñembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro. Ellos se centraron más en el muchacho. En la versión que daba el hermano. La versión que daba el hermano, ¿verdad? Cuando eso también llamó la atención aquella vez por el suelo removido. Ella fue asesinada.
Ella no estaba desaparecida, ella fue asesinada. Lastimosamente se tardó en encontrar, pero ella fue una mujer asesinada. Una lesión contusa en el hombro izquierdo y una lesión contusa que abarca gran parte del cráneo, que se tradujo con una hemorragia cerebral. Accedió voluntariamente a venir y nos indicó en la zona donde él cavó ese pozo. Bueno, vamos a hablar acerca de esta situación. Tiene que ver con el uso de royalties en medio de este contexto sanitario que afecta a todo el país. La Cámara de Diputados aprobó y remitió al Senado un proyecto que modifica de manera temporal la ley de distribución de royalties para que gobiernos departamentales y municipales utilicen esos recursos para adquirir oxígeno ante la faltante en los hospitales. La ley sería modificada de forma transitoria para que el 20% de los royalties que reciben municipios y gobernaciones sean destinados a la construcción de plantas de oxígeno ante la emergencia por COVID-19. La Cámara de Diputados finalmente aprobó el proyecto de ley y dio sanción a este que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, de conformidad con lo dispuesto en varios artículos. El proyecto establece que las binacionales sean auditadas por la Contraloría 2 veces al año y hasta dispone la posibilidad de que sean dictadas órdenes de allanamientos en caso de que los documentos no sean presentados en plazo. Bueno, vamos a hablar de más información y esta vez que tiene que ver con la situación que se ha dado a conocer y estudiar en el Senado, que ratificaron en su versión sobre la cancelación de itinerarios y empresarios de transporte que realicen reguladas. En ese sentido, rechazaron las modificaciones hechas por diputados, las cuales consideraron que en lugar de penalizar, más bien beneficiaban al sector. El documento vuelve a la Cámara Baja. Información del ámbito de la salud, hablamos específicamente ahora de una buena noticia en el sentido de que las autoridades de vigilancia de la salud comunicaron que las notificaciones de casos sospechosos de dengue siguen con tendencia al descenso. Pese a esto, instan a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantener la limpieza de patios baldíos y así eliminar todo el problema. Bueno, este polémico, por decirlo así, proyecto ha tomado notoriedad meses atrás y tiene que ver con la denominación adoptada tras su socialización. El documento busca incentivar la difusión de la música nacional. Bueno, en instantes vamos a estar hablando de eso. Reiteramos temas que se van abordando en el Congreso. Hablamos ahora del periodo culminado ya en este caso, o a punto de culminar, de la propaganda electoral. Mañana jueves 17 de junio culmina el periodo habilitado para la propaganda electoral. De esta manera, desde el viernes 18 quedará prohibida toda publicidad de cara a las elecciones internas, las cuales se celebrarán este domingo en todo el país. Hablemos de estadísticas y el aumento considerable de nacimientos en lo que va de este año 2021. Las estadísticas del último corte realizado por la Oficina del Registro Civil indican un disparo en el número de inscripciones de nacimientos y uniones civiles. De acuerdo al reporte de enero-abril de este año, se inscribieron a 34.647 niños, que significan 7.100 más frente al mismo periodo del 2020, cuando se anotaron 27.400. El primer cuatrimestre de este año tiene un promedio de 290 anotaciones de nacimientos por día,
También se dio un leve repunte en las inscripciones para dar el sí de las parejas. Hasta abril de este año se registraron un total de 4.413 bodas, cuando hasta el mismo mes, el año pasado, se registraban poco más de 4.000. Febrero fue el mes con más inscriptos. Hablamos ahora de un procedimiento antinarcótico, y es que se detectó un foco de distribución de crack en zona de Alto Paraná. Era un punto de distribución de drogas para el mercado del narcomenudeo. Un hombre de 56 años fue detenido en Presidente Franco. Importantes evidencias, entre ellas cocaína tipo crack, fueron confiscadas. El microtráfico tenía a una de sus bocas de comercialización instalada en el barrio San Miguel de esta ciudad. Bueno, hace al menos 2 décadas el río Paraná no presentaba la bajante que, bueno, se ve actualmente. El cauce cerró ayer martes en 92,26 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que se traduce poco más de 13 metros por debajo de la cota considerada como normal. La última vez que se dio un registro similar fue en el año 2001. Y vamos a la información en vivo y en directo con nuestra compañera Judy Colexa. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Saludos para Sol y la teleaudiencia también. Así es, una joven de 26 años anoche fue víctima de un hecho de robo agravado. El objetivo de los delincuentes era su vehículo, aparentemente de manera violenta. La habrían retirado del interior de su automóvil frente a la casa de sus padres y posteriormente estos terminan consumando el robo del vehículo, que se puede observar en imágenes de circuito cerrado, pero ya el momento de la huida de estos delincuentes que se movilizaban a bordo de una camioneta. O sea, que punteaba la camioneta con los otros delincuentes mientras atrás iba el otro que llevaba el automóvil de esta joven de 26 años. Acá está con nosotros el comisario Moreno Urizar, jefe, uno de los jefes acá de la comisaría 53 del barrio San Miguel de la ciudad de San Lorenzo, para hablarnos sobre esta novedad. Comisario, ¿a qué hora se registró este hecho de robo agravado? Nosotros registramos a través del sistema 911 a las 19:30 horas del hecho en sí, en la dirección de Colón y Feliciano Duarte, barrio San Miguel, San Lorenzo. La intervención es preliminar del caso, nos constituimos en el lugar y nos cercioramos de la situación en sí del hecho agravante que ocurrió, ¿verdad? Por el hecho de que los malvivientes utilizaron el arma de fuego y la intimidación correspondiente a la víctima. Una vez que perpetrado el robo de estos delincuentes, abordó el vehículo de la víctima, como así también fue escoltado por otro vehículo, una camioneta color negra. ¿La víctima se encontraba sola en ese momento, comisario? Estaba acompañado con otras personas, ¿verdad? Pero ella manifiesta la denuncia que minutos antes se encontraba en un centro asistencial asistiendo a su padre, ¿verdad? Se encontraba enfermo y a su regreso a su domicilio fue interceptada momentos antes de ingresar al garaje. ¿Qué sospechan las víctimas, que ya estaban siendo seguidas o le estaban esperando en la zona, comisario? Esa es una cuestión de análisis ya técnico a través del trabajo de inteligencia. Vamos a estar realizando conjuntamente con la gente de investigaciones y del Departamento de Automotor de la Policía Nacional. Bueno, algunos datos de la camioneta que utilizaron los delincuentes, de por ahí en alguna jurisdicción ya se denunció como robada. Hasta el momento no estamos teniendo los datos en sí, ¿verdad? O sea, tenemos los datos técnicos en sí de a través del circuito cerrado, el número de chapa. Se está siendo sometido a los informes correspondientes si está denunciando o no esa matrícula. Pero antemano la chapa en sí utilizada por ese robado no le corresponde. No le corresponde. ¿Indicaría que podría ser un vehículo robado también, comisario, para ir a robar otro vehículo? Sí, podría ser. Nada se descarta en esta situación. ¿Las víctimas no fueron agredidas, comisario? Fueron amenazadas por el hecho de la actuación misma de estos delincuentes, ¿verdad? Pero lesiones físicas directamente no
no se registra. ¿Qué se sospecha con respecto al robo de este vehículo, comisario? Ya que normalmente los delincuentes lo utilizan para perpetrar hechos punibles. Sí, normalmente utilizan este tipo de vehículo otra vez para estar delinquiendo, ¿verdad? Perfecto, gracias, comisario, por Ok, a la orden. Está el comisario Moreno Urizar hablándonos sobre este hecho de robo agravado que registraron ayer cerca de las 19:30 horas. El vehículo robado, un Allium de color negro, nuevo prácticamente, y esto es lo que tenían como objetivo estos asaltantes que aparentemente ya siguieron a la joven hasta su domicilio. La víctima de 26 años regresaba de un hospital, estaba en compañía de sus padres precisamente, y allí resultó ser la víctima de este hecho. Y las imágenes de circuito cerrado, reitero, muestran ya el momento de la huida de los asaltantes con el vehículo siendo escoltados por el otro vehículo que utilizaron para llegar hasta el sitio. Gracias, Judith. Y no solo para ir cerrando, ¿verdad? De un tiempo a esta parte, y si te fijas también en varios informes, robo de motocicletas y automóviles nuevamente se da una especie de auge. Totalmente. En este caso se sospecha que sea para utilizarlo en otro asalto probablemente, teniendo en cuenta las características del vehículo. Así que vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir también en las próximas horas, ya que también podrían abandonarlo posteriormente, o en el peor de los casos para las víctimas podría ser destinado para algún desarmadero clandestino. Totalmente, bueno. El modus que prácticamente lo sabemos de memoria, Judith. Así que vamos a ver si se da en este caso o bueno, tendremos otras novedades. Gracias, Judith. A ustedes, hasta luego. 8 de la mañana con 54 minutos, temperatura de 14 grados, jornada fría a fresca la que tenemos hoy miércoles. Exactamente, y vamos a hablar de consejos aprovechando que estás ahí. Ahora, estos son nuestros principales títulos informativos y ya rápidamente hablamos de estos que se encuentran en nuestro mosaico de noticias y guarda relación primeramente con este hecho que se producía en Puerto Pinasco, una estancia ubicada en esta localidad, lugar en donde fue asesinado un hombre y raptada una mujer. Finalmente la misma fue hallada con vida a 40 kilómetros del casco de este establecimiento ganadero, con vida y sin rastros de violencia. La inseguridad, una constante. Esta vez un conductor de Bolt fue finalmente la víctima de un delincuente quien en ese momento, al ingresar al vehículo con un ayudante, entre comillas, lo amenazaron de llevarse absolutamente toda la recaudación del día. Lograron detenerlo e incautar un arma blanca. Y atención con el cronograma de vacunación contra COVID-19 porque hubo variaciones en tanto con relación a la terminación de cédula como sobre esto o con relación a esto que es sumamente importante, el día E para la vacunación de embarazadas que será a partir de este sábado. Imágenes de circuito cerrado muestran lo que ocurría en Concepción, en donde delincuentes lograron con un artefacto alzarse con alrededor de 1 millón de guaraníes de un tragamonedas. Esto es lo que denunciaba el propietario del local. Gracias, compañeros. En verdad se está dando una batalla campal en estos momentos aquí en Valle Pucú, Areguá, entre algunos vecinos y los propietarios de una residencia por la detención de varias personas en este lugar. Ahí vemos en imágenes cómo este ciudadano se está resistiendo, los vecinos que se intrometen en la pelea, puños, patadas que van también desde el otro lado.
están reclamando aparentemente de que la detención arbitraria de un ciudadano que se está resistiendo ahora mismo a miembros del grupo Lince. Ahí estamos viendo, lo alzan y lo lanzan de manera un poco violenta a la patrullera. Hasta a ver la señora. ¿Qué está pasando, doña? Ahí está, la policía se va a toda velocidad. Incluso dejaron a uno de los efectivos policiales, se va corriendo en la patrullera. Dejaron a uno de los policías, ahora se están trasladando ya en estos momentos. Este es el reporte que anoche cerca de las 20 aproximadamente nos comentaba nuestro compañero Alexis Amarilla, de zona de Vallepucú, Areguá. Al menos 3 adultos y un menor quedaron demorados por agentes del grupo Lince. Intervienen los agentes policiales teniendo en cuenta que primeramente hubo una denuncia vecinal sobre aglomeración de personas. Los uniformados llegaron al sitio y trataron de dispersar a esto, que posteriormente se convirtió en una verdadera turba que reaccionó en contra de los uniformados. Finalmente, un menor y otras 3 personas fueron detenidas. Ahí vamos en imágenes. Vine porque estaban ahí sentados tomando. Nada no hicieron, estaban ahí reunidos, pero hicieron la comisión la gente. Pero a partir de las 12 de la noche, ahora son las 9:30, 9:22 de la mañana de la noche. Es injusto. Delincuentes no ya rabo ya rabe guave. Delincuentes ¿Por qué no se van a agarrar a esos ladrones? ¿Por qué vienen a agarrar gente? No le da y le da así, esto no se va a quedar de balde. Esto no se va a quedar así. A ver, oficial en Tuki, oye, cuál te yo me corrupto, vea, vive ese hermano, está vivo, vale que ya. Oye, cuál te yo se con la balde, ya delincuente igual. ¿Qué fue lo que sucedió, lo que motivó el inicio de la pelea, señora? Y para mí que estaban tomando ahí aglomeración y después ellos vinieron a querer mirar, hubo la pelea y por eso. ¿Pero tenían alguna otra sustancia o no? Y la verdad que no, solamente bebida alcohólica. Así le viene y le patea a tomar a la gente acá. Ellos no tienen derecho a hacer eso. No tienen ese derecho. ¿Por qué vienen a hacer esto? Entraban a la casa. Sí, entraron a la casa y le patearon todo lo que le agarraron. No tiene derecho a hacer eso. ¿Ellos qué se creen, guau? Por su uniforme se creen. No tiene derecho, la ley no dice que ellos tienen derecho a hacer eso. Y mientras los delincuentes están robando todo. No, y un grupo de muchachos se estaban juntando ahí en la esquina y estaban consumiendo alcohol, creo, y vinieron los linces y creo que de borrachera lo que ellos le contestaron mal y hubo una pelea y eso fue todo lo que pasó y terminaron mal porque todos se fueron presos. Claro, 4 o 5 personas, ¿verdad? Y creo que sí, 4 o 5 personas se fueron. Pero ahorita que a raíz de que se formó comisiones, porque hubo mucho asalto ahí en la Vacada, en la otra calle, y se formaron unas comisiones acá del grupo. Sí. Y por eso es que ahora los lices están que recorren al día, todo el día, de aquí para allá. Vino casualmente ayer también vino que el comandante, ¿cómo se llama el comandante? El comandante Carlos Cáceres. Carlos Cáceres vino ayer en una reunión en la otra calle. Aparte que vino el comisario acá de la comisaría 37. Entonces por eso que están ahorita ahí, está bien. No son gente así son gente que toman, pero no son esos ladrones, no son. Pero de todas maneras se resistieron y hicieron mal pues enfrentar a la policía verbalmente, ¿verdad? Entonces a nadie le va a gustar eso, ¿no? ¿Nos puede un poco explicar qué fue lo que sucedió en el lugar? Yo, señor, porque yo ya estaba acostado ya de mi casa, ahí lo que estaban todos. No fue acá, allá fue. ¿Y entraron a su casa? Entraron, pero yo le di orden para que entre para que puedan entrar a proceder. ¿Usted autorizó la entrada de los linces entonces, señor? Yo autoricé porque ¿para qué vienen a entrar en mi casa? Claro, ¿y no les conocía a los hombres, nada? Sí, son vecinos míos. Son vecinos. ¿Y con qué intención ingresaron al lugar? ¿Bajo qué intención entraron a su casa? Y como para esconderse, pero yo no permito. Porque en mi casa, pues ¿cómo que van a ni entrar en mi casa? Sí. ¿Y cuántos eran, señor? Entre 2. ¿Los que entraron? Sí. ¿Y conocidos de la zona, consumidores de droga, algo así? Son vecinos míos. Sí. Y el día de la fecha, o sea que ya anteriormente, desde el hecho que ocurrió anteriormente, hecho de homicidio, ¿verdad? Que resultó muerto una persona menor de edad. A partir de ahí los vecinos de ese lugar se organizaron y están realizando un sistema de guardia en grupo de cada cuadra, ¿verdad?
y el día de la fecha solicitaron presencia policial y se solicitó el apoyo del INSE. Personal fueron a hacer una patrulla y encontraron un grupo de jóvenes quienes se resistieron a ser verificados, ¿verdad? Y al resistirse, al negarse a presentar su documento de identidad, entonces se produjo un altercado entre personal policial, quienes fueron víctimas de lesión corporal y rotura de inclusive celular, de algunas herramientas que ellos estaban utilizando en ese momento, además de robo de algunas cosas también que tenían en su poder. Comisario, ¿cuántos demorados al final? Y tenemos 3 personas, 3 mayores, un menor de edad, entre los 3 mayores, uno con antecedente policial o judicial. ¿En todo momento se resistieron? En todo momento se negaron a ser verificados, ¿verdad? Seguramente por, no sé por qué motivo, ¿verdad? Pero deberían de ser respetuosos también ante el requerimiento en esa zona del personal policial referente a los documentos. Y hablamos de este caso terrible. Un conductor de Bolt, en este caso, estaba trabajando en horarios de la noche, cuando en un momento tiene que prestar su servicio supuestamente a uno de los usuarios. ¿Quién era este? Un joven que tenía otras intenciones. Ese puñal de 43 centímetros fue incautado de su poder. Su cómplice se dio la fuga. Bueno, personal de esta comisaría están realizando patrulla por las avenidas, por la calle Antequera, y en un momento dado se le acercó a las víctimas, le manifestó lo acontecido, entonces le indicaron hacia qué dirección se dirigían los sujetos y realizaron su patrulla de esa zona y visualizaban los 2 sujetos. Y pudo lograr la aprehensión de uno, el otro huyó, ingresó en una zanja y se dio a la fuga. ¿Ya qué barrio sería eso? Barrio Santa Ana. Ambos sujetos están a pie. Y como conocido de la zona, hay varios pasillos, era donde ingresaron y se escaparon. Cada hecho acontecido realizan pedido por vía plataforma de aplicaciones y llegaron hasta ese lugar y le apretaron a las víctimas. La víctima estaba solo. Y no tenía dinero, o sea, no le llevaron dinero en efectivo. Según manifestación también tenían dinero, pero de poca suma de dinero. ¿El nombre del detenido tendríamos? Se trata de Mauro Daniel Caballero Pereira, 20 años de edad, domiciliado en 39 Proyectada y Antequera. ¿Él no tiene antecedentes? Sin antecedentes este sujeto. Tenemos ya prácticamente el 9º detenido aprehendido, ya caso de Bolt. Tenemos varios casos ya también con orden de captura, estamos trabajando con la gente del Ministerio Público. Se presume, ¿verdad?, que tenemos cabecillas, o sea, que tienen una cabecilla de esta gente que le proveen armas, inclusive armas de fuego, armas blancas para que puedan consumar el hecho. O sea, estarían trabajando como todo un equipo comando, no como delincuentes independientes, por así decirlo. Y según las informaciones que estamos teniendo, están trabajando así. Porque cualquier cantidad de detenidos ya tenemos en esa zona, inclusive recuperación de armas de fuego, armas blancas y las evidencias que fueron robados en el momento. Vamos al desarrollo de esta información. Nos traslada hasta la zona de Puenteciño, departamento de Concepción, lugar en donde en un establecimiento ganadero el sábado, en horas de la noche, se produjo la intervención de un grupo que se encontraba armado, realizó disparos, acabó con la vida de una persona. También hablamos de que una mujer fue secuestrada, raptada. Finalmente la misma fue hallada a unos 40 kilómetros del casco del establecimiento ganadero, lugar en donde se produjo el hecho. Nos encontramos en la estancia El Chaparral. De hecho que nosotros estuvimos luego haciendo un allanamiento con el fin de buscarle a esta persona. Desde la mañana estuvimos de mañana, tarde, noche en la estancia San Jorge haciendo un rastrillaje también con efectivos militares, policiales y fiscalía. Y por suerte cerca de ese lugar
en horas de la madrugada, estando nosotros todavía por la zona, nos avisaron de que la misma estaba hacia la estancia del Chaparral y nos trasladamos al lugar y efectivamente hemos corroborado esa información. La misma no está incomunicada, ¿verdad? Ella ya pudo contactar con su familia. Lo que nos dificultó mucho, quiero aclarar, es el tema que en el lugar donde estábamos, que es hacia la zona de Puenteciño, no teníamos señal. Entonces fue muy difícil una comunicación en forma rápida y directa, pero sí estaban en conocimiento, teniendo en cuenta también que tuvimos todo el tiempo comunicación con personal del comando tripartito. De hecho, que como Fiscalía quiero aclarar que nosotros, desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la desaparición, se ha emitido una orden de búsqueda y localización, se han solicitado informes a varios entes como Migraciones, inclusive se solicitó colaboración y cooperación del Departamento de Antisecuestro, también al general Félix Díaz del CODI, atendiendo a que se encontraba una persona desaparecida y obviamente con paradero desconocido, ¿verdad? Igualmente estuvieron todo el tiempo involucrados en la investigación personal de la División de Hechos Punibles, en este caso de investigación de delitos. Bueno, mañana de mucha información, obviamente seguimos hablando con expertos acerca de lo que tiene que ver con el COVID-19. Doctor Tomás Mateo Valmelli, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Alexis. Buen día, Sol. Un placer poder compartir con usted y con la gran audiencia. Igualmente, doctor. En tiempos en los que hablamos de que repentinamente ya, y esperemos que sean más, la cantidad de inmunizados, y es precisamente eso, la inmunidad de la vacuna. Mucha gente se pregunta nuevamente cuándo empieza a ser efectiva parcialmente cualquiera de las dosis, doctor. Mira, Alexis, después de la tercera o cuarta semana de aplicarte la primera dosis, comenzás a tener una inmunidad parcial. Pero la gente no tiene que tener una falsa expectativa en relación a que ya está inmunizado porque recibió la primera dosis. La inmunización finaliza 3 a 4 semanas de haber recibido la segunda dosis. Ese es el tiempo establecido para tener en cuenta, porque a veces la gente ya se vacuna, ya tiene la segunda dosis, automáticamente se relaja, cosa que, insistimos nosotros, no debe hacer. No. Tiene que transcurrir 2 a 3, hasta 4 semanas, por eso es muy variable, depende de cada individuo y de su sistema inmune para formar anticuerpos protectores. Acá lo que hay que insistir mucho es que con la primera dosis uno tiene una inmunidad parcial. Y nosotros tenemos casi 500.000 paraguayos vacunados con una dosis y unos 100.000 paraguayos vacunados con 2 dosis. Significa que esta falsa expectativa de seguridad que te da aplicarte una sola dosis es una inmunidad parcial. Doctor, por lo general escuchamos decir también en el marco de eso, mucha gente que dice, me apliqué la dosis y contraje la enfermedad. Evidentemente, eso es muestra de lo que usted está diciendo. Es imposible. Es imposible contraer la enfermedad a través de una inmunización, porque los virus están inactivados. Es decir, vos no te podés enfermar de un virus que no está viable, no está vivo. Lo que induce la vacuna es una respuesta inmune semejante, pero más atenuada, como que hubieses adquirido vos la infección en su forma natural a través del virus vivo. Pero la vacuna no enferma. La vacuna puede dar efectos adversos atribuibles a la misma, pero leves: dolor en el sitio de la aplicación, dolor de cabeza, cansancio, fatiga, una febrícula, que en 48 horas automáticamente desaparecen estos síntomas. Estamos hablando de inmunidad y recuerdo que al inicio de la pandemia hablábamos mucho de estos casos, la gente que ya tuvo COVID, cuánto tiempo era inmune, cómo se manejaba. Bueno, hay datos más actuales. ¿Cómo se fue avanzando en ese sentido, doctor? Y hoy tenemos algunos estudios de la Universidad de Washington donde hablan de una inmunidad perenne, una inmunidad de memoria, linfocitos B de memoria que se quedan
almacenados en la médula ósea y que hacen que un segundo reencuentro con el virus frene el proceso infeccioso. Por lo tanto, estamos hablando de una inmunidad más prolongada de la que se pensaba al inicio de la pandemia, que hablábamos de 3 meses, luego de 6 meses, luego de 11 meses. Ahora estamos hablando probablemente de una inmunidad permanente, siempre y cuando el virus no produzca cambios o variaciones mutagénicas importantes y que vuelvan a ser desconocidas por el sistema inmune. Doctor, con respecto inclusive a algunos efectos colaterales, y antes de que se me vaya la pregunta, recordarás el caso, por ejemplo, de este jugador que terminó desplomándose el fin de semana. Tiene antecedentes de COVID y no se descarta inclusive la posibilidad de que también pueda tratarse de un efecto posterior. O sea, van apareciendo nuevas consecuencias aparentemente de la enfermedad. No, son consecuencias sabidas. Todos los virus pueden dejar complicaciones como ser, por ejemplo, miocarditis, afectación del miocardio o afectación de la transmisión de las fibras nerviosas del corazón. Pueden producir fatiga crónica, pueden producir fibrosis pulmonar, pero no solamente la COVID, no solamente el SARS. Hay muchos virus que pueden producir este tipo de complicaciones tardías y también pueden producir complicaciones mediatas y tardías, y obviamente inmediatas, que son las que vemos con la insuficiencia respiratoria de los pacientes que tienen que ingresar a terapia intensiva a respirador con falla multiorgánica. Es decir, la infección en su forma natural puede dar complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. Sobre el punto, para aprovechar lo que está mencionando, ¿cuán importante es hacerse los chequeos posterior a haber superado esta enfermedad, doctor? Porque hay algunos que incluso lo pasaron de manera leve, no tuvieron reacciones muy graves, sin embargo las consecuencias a veces, justamente usted dice, pueden llegar mucho después. Sí, claro, en los niños vemos las complicaciones posterior al COVID, a las 4 o 6 semanas posterior al COVID. En los adultos con condiciones especiales o con comorbilidad, obviamente tienen que hacerse su chequeo a las 4 semanas de haber superado el COVID y hacer un seguimiento cercano por sus clínicos. Y en el deportista de alto rendimiento, con más razón, antes de iniciar su práctica de alto rendimiento, donde pone a una exigencia extrema su función cardíaca, su función pulmonar, su función musculoesquelética, tiene que hacerse un chequeo médico general donde se descarte la posibilidad de una afectación tardía de la infección y consecuencia en estos diferentes órganos, aparatos y sistemas. Doctor, en base a una estadística reciente de 2 días atrás, y voy a partir de eso, hacíamos una entrevista en el hospital del barrio San Pablo. De 10 embarazadas, 8 son puérperas y están en grave estado. Quiere decir que eso también, evidentemente, si bien no hay evidencia científica de la transmisión madre e hijo, los chicos de alguna u otra manera se encuentran sanos, están en el área de neonatología, también tiene otras consecuencias, tanto evidentemente en la madre si sobrevive, y en la criatura que está adaptándose a un periodo sin la lactancia, por ejemplo. No, claro, el embarazo y el COVID están produciendo muchos estragos, ¿verdad? No te olvides que las mujeres embarazadas no han podido ir a sus controles rutinarios, ¿verdad? Mensuales y luego quincenales al final del último trimestre y luego semanales en las últimas semanas del embarazo, y eso hizo que se presenten complicaciones propias del embarazo, como ser la preeclampsia, la eclampsia, la diabetes gestacional, etcétera. Y esto, sumado a una infección por el virus del SARS-CoV-2, estamos viendo que hay un gran compromiso del binomio, tanto materno-fetal, y hemos visto que en los últimos 3-4 meses se han incrementado mucho las muertes maternas y fetales y los partos prematuros y la mortalidad fetal por culpa de la COVID en mujeres embarazadas. Bueno, por lo tanto, hay que insistir con las mujeres embarazadas que por más que estemos en esta crisis sanitaria, los controles de rutina del embarazo
son fundamentales para poder detectar en forma precoz cualquier alteración que se pueda producir durante el mismo, que tenga una afección materna, fetal o de ambos. Doctor, hablamos de los recontagios, de este fenómeno. ¿Cómo podemos de alguna manera describir estos casos? ¿Son más graves? ¿Son leves? ¿Qué experiencia se tiene al respecto? La reinfección se puede dar. No hay que olvidar que existe un 5% de la población que tiene algún tipo de inmunodeficiencia, que a lo mejor ni lo sabe, ¿verdad? Puede ser una inmunodeficiencia del orden humoral, que son la formación de anticuerpos, o inclusive celular, que es la inmunidad de memoria. Y estos pacientes pueden hacer reinfección. También existen pacientes que son inmunosuprimidos porque reciben tratamiento de inmunosupresores, como ser los pacientes con cáncer o con problemas de enfermedades autoinmunes. También existen pacientes que tienen algún déficit inmunológico adquirido, como ser los pacientes que adquieren la infección por el virus y otros pacientes que por su condición metabólica, diabéticos, dislipidémicos, también no tienen un sistema inmune muy fortalecido. Por lo tanto, se puede dar una reinfección. Y en estos pacientes puede impactar en forma severa, pero en la gran mayoría de los casos se supone que una reinfección en un organismo ya preparado con una primera infección, el segundo cuadro sería mucho más leve. Ahora, ¿tendría que ver o podría de alguna manera afectar las nuevas variantes en ese sentido? Hablamos de la reinfección, ¿tiene algo que ver? Sí, es claro que sí. Imagínate, nosotros comenzamos con una variante originaria de Wuhan que un individuo transmitía a 3. Luego pasamos con la variante británica, ya que un individuo transmitía 4. Luego pasamos a la variante sudafricana, que era más transmisible aún, que son las alfa y las beta. Luego pasamos a la gamma, que es la variante de Manaus, y ahora estamos con la variante Delta India, con 2 mutaciones en la proteína spike del virus, que hace que sean mucho más transmisibles, hasta 3 a 4 veces, es decir, que un individuo puede infectar a 9. Y eso hace que, obviamente, la carga infecciosa sea mayor, dé más trabajo al sistema inmune y puede condicionar una carga viral alta y una segunda afección. Doctor, en los casos de reinfección, ¿hubo un periodo de tiempo en común o es imposible determinar cuánto tiempo después una persona volvió a reinfectarse? Son casos anecdóticos. Si vos te fijas, de la gran cantidad de infectados en el mundo entero, el porcentaje de reinfectados no es un porcentaje importante. Tanto es así que hasta los grandes científicos del mundo y los investigadores y los epidemiólogos y salubristas del mundo no tocan el tema de reinfección como un tema primordial actualmente en la pandemia. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos más en la infección primaria. Estamos viendo que tenemos ya 400.000 paraguayos testeados, confirmados. Eso tenemos que multiplicar por un coeficiente mínimo de 3. Estamos hablando de más de 1.200.000 paraguayos ya infectados. Tenemos 500.000 paraguayos inmunizados parcialmente, por lo menos con una dosis. Estamos hablando de 2 millones de personas ya inmunizadas de alguna manera dentro del grupo objetivo, que es en Paraguay, que son mayores de 18 años. Y eso nos da una inmunidad colectiva aproximadamente del 35-40%, que obviamente al ser una inmunización natural está costando muchas vidas humanas. Y esto va a seguir hasta todo lo que va del mes de junio y julio, y probablemente recién veamos algún tipo de descenso a partir de los meses de agosto y septiembre, cuando podamos inmunizar a más paraguayos y veamos que la inmunidad colectiva supere el 50%. Doctor, en los pocos casos pediátricos que se van presentando, y hablamos de muertes, las muertes se produjeron post-COVID. ¿Eso obedece a...? Sí, no son pocos casos los pediátricos. No es así. No, me quedé con una estadística anterior por eso. No, nosotros vemos muchos casos pediátricos con COVID. Lo que pasa es que el niño, en primer lugar, tiene una inmunidad innata, condicionada. En segundo lugar, tiene un ejercicio inmunológico mucho más intenso del adulto, porque cada 2 meses recibe una vacuna contra una bacteria o un virus transmisible.
En tercer lugar, tiene menos receptores que el adulto para donde se fija la proteína spike del virus. Entonces la afección del niño es más leve que la del adulto, pero sí se ven complicaciones tardías, que son el síndrome inflamatorio multisistémico, donde diagnosticado a tiempo y con una terapéutica adecuada, tenemos una sobrevida hasta del 100%, o se habla de una sobrevida, una tasa de mortalidad que es menor al 0,01%. Doctor, como siempre, le agradecemos por su tiempo, por charlar sobre varias aristas y bueno, como siempre estaremos en contacto seguro más adelante nuevamente. Fue un placer conversar con ustedes, tengan un buen fin de jornada y sigamos insistiendo con las medidas sanitarias de distanciamiento físico, el buen uso del tapabocas y el lavado de manos. Gracias. Y que este fin de semana, que hay elecciones políticas, la gente haga una elección política sanitaria, que una vida humana vale más que un voto. Doctor, muchísimas gracias por esto y por ser tan didáctico siempre. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de deportes y lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos que están ahí a un paso nada más. Y vamos a ver en este material el impacto de estos Juegos. Visión Banco. Más digitales, más humanos. Presenta... Los organizadores de los Juegos Olímpicos estiman que habrá 7 casos de coronavirus diarios entre las personas involucradas en el evento. La estimación fue presentada en una reunión con expertos en el marco de los trabajos de elaboración de medidas anti-COVID y fue elaborada por el comité organizador y las autoridades de Tokio basándose en el número de personas que dieron positivo durante un evento de prueba realizado en mayo. El cálculo asume un escenario con la participación de unas 77.000 personas entre atletas y otro tipo de personal, aunque no contempla la administración de vacunas entre ellos, por lo que las cifras reales podrían resultar menores. Los organizadores usarán las estimaciones para tratar de asegurar el personal médico suficiente para cubrir las necesidades durante el evento sin impactar en los sistemas sanitarios locales. Tokio 2020 estima que necesitará unos 230 médicos y 310 enfermeros por día, del que ya ha cubierto el 90% respectivamente. El Comité Olímpico Internacional prevé que más del 80% de los residentes de la Villa Olímpica lleguen a Japón vacunados y el país ya ha empezado a inmunizar a sus atletas, entrenadores y otro personal involucrado en los Juegos. Los cálculos no tienen en cuenta a los potenciales espectadores. Según las últimas estimaciones de la organización, se han vendido en torno al 42% de las entradas inicialmente disponibles. ¿Qué es ser un banco más digital? Es atenderte con una sonrisa, incluso si es por chat. Es entender que te gusta tener tu banco disponible las 24 horas, todos los días. Es celebrar tus logros, hasta por WhatsApp, porque detrás de nuestras plataformas digitales hay personas listas para brindarte el mejor servicio. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hablamos ahora de este asalto que se produjo ayer cerca de las 3 aproximadamente en el barrio Bernardino Caballero de la capital. Una cooperativa fue el objetivo de estos marginales que se llevaron la suma de cerca de 20 millones de guaraníes aproximadamente. Ingresaron 3 personas con arma en mano y bueno, con la voz de todo al piso, entonces accedieron a las cajas nuestras. Accedieron a mi oficina particular, llevaron mis pertenencias, celulares y billetera y algunos montos que teníamos en la caja. Eso fue lo que pasó, como 5 minutos estuvieron adentro, muy violento en todo momento, apuntando armas a todos los presentes, algunos socios que estaban haciendo algunas gestiones, también llevaron sus pertenencias. ¿Ya hizo el arqueo? No, señor. Ahora justamente están saliendo los de investigaciones, se está procediendo al arqueo. ¿Ninguno de sus funcionarios, socios resultaron golpeados con algún tipo de lesión? No, gracias a Dios, no, ninguna persona. Sí en amenaza, en voz,
sí eran muy violentos, amenazaban en todo momento de matarnos o cosas así, ¿verdad? Pero a nadie se le tocó. ¿Cuántas personas estamos hablando? ¿Cómo que ingresaron? 3 personas ingresaron, 3 personas, según las filmaciones que vimos, ellos llegaron en motocicleta, en 2 motocicletas y 3 ingresaron, 1 quedó afuera. ¿Amenazante? ¿Alguna característica física en particular? Realmente la persona que entró en mi oficina fue la que más o menos, una persona alta, con kepi, con tapabocas y bueno, más datos realmente del susto no puedo brindar. Nos separan de las 10 de la mañana, mucha información a esta hora. Hablamos ahora primeramente de una serie de allanamientos que se realizaron la semana pasada, específicamente en la ciudad de Luque, que derivaron en la detención de una persona. Esta persona aparentemente presenta evidencias o sus familiares de que él no se encontraba en el sitio, pero la contraparte, en este caso la fiscalía, dice lo contrario, Leila. Exactamente, ¿qué tal Alexis Sol? Y la detención de este hombre, hablamos de Ricardo Gabriel Aranda Cáceres, se dio el pasado 11 de junio en una serie de allanamientos, como bien decías, que realizó el Ministerio Público en prosecución a la investigación de un asalto a una estación de servicios ocurrido el día 18 o en fecha 18 de mayo en este caso, con o en base también a imágenes de circuito cerrado que tiene la Fiscalía y en los que se ve a un hombre con muchas características similares, al menos es lo que dice el representante del Ministerio Público, con este hombre, en este caso Ricardo Aranda. Ayer escuchábamos la versión de la familia, la versión del abogado defensor, incluso de este hombre, quienes presentaban varios videos y decían que en el momento en que ocurrió ese asalto, el hombre estaba realizando sus actividades diarias y ellos se respaldaban incluso también en otras imágenes de circuito cerrado. Pero vamos a conversar ya con el fiscal Carlos Acuña para que nos comente un poco acerca de los elementos en este caso que se tienen, fiscal, para sindicar a este hombre como el responsable de haber participado de este robo agravado o el supuesto responsable. Sí, buen día, Leila, de tu amable audiencia, ¿cómo estás? Sí, el Ministerio Público, efectivamente, como has manifestado, en base a en prosecución de la investigación con la Agente de Investigación de Delitos del Departamento Central, a solicitud de los mismos, ha llevado a cabo un allanamiento en relación a un robo agravado ocurrido en la ciudad de Fernando de la Mora, donde el monto total es la suma de 165 millones aproximadamente. Se ha realizado el allanamiento el día viernes 11 en el domicilio de esta persona y también de otra persona quien presumiblemente sería uno de los cómplices. Es así de que se llevó a cabo el allanamiento con total normalidad. Yo estuve encabezando eso, también estuvo el jefe de la División de Investigación de Delitos, el comisario principal Rubén Paredes, y se le hizo saber sus derechos constitucionales, se le ofreció todas las garantías y se procedió al allanamiento. En ese allanamiento incautamos una pistola 9 milímetros, un revólver con la serie remarcada, un vaquero, también los teléfonos celulares que usa el sindicato, y esas evidencias fueron ya incautadas por el Ministerio Público y están siendo objeto de investigación y de pericias correspondientes. Ahora, estas armas de fuego, también las prendas de vestir, calzados, incluso que me decía también fiscal que en el otro allanamiento fueron incautados, ¿tendrían similitud al menos con las que se ven en el circuito cerrado? Sí, así mismo. Esos videos que fueron exhibidos ayer no son lo que están en la carpeta fiscal específicamente. Nosotros tenemos totalmente otros circuitos cerrados, tenemos un CD, tenemos un pendrive, y eso también va a ser enviado a la oficina de acústica del Ministerio Público para una ampliación y mejoramiento de imagen. En este circuito cerrado del asalto, en este caso a esta estación de servicios, se ve que el hombre tiene un abrigo de color claro, un kepis, y son esas prendas de vestir más o menos las que les indican que él sería el culpable. Existe cierta similitud con eso. Tenemos el champión, tenemos el vaquero, tenemos el kepi, no así la campera, y también tenemos el arma. El mismo, al ser consultado por esta representación de la policía, nos supo explicar el origen de esa arma.
También él tiene otros antecedentes por tentativa de homicidio. Estaba en su casa y una de las prohibiciones que él tenía es justamente no portar armas de fuego. También estuvo incumpliendo esa medida que le habían otorgado en su oportunidad. Tenía 2 cargadores consigo en su dormitorio y él mismo manifestó de que retiró de una casa de empeño y tampoco pudo justificar de qué casa de empeño y cómo fue y el monto por el cual retiró. ¿En poder de esta persona 2 armas de fuego o una? 2 armas de fuego. ¿Y contaba con los documentos? No, no contaba, por eso también él fue imputado por la ley 4036 de los /2010. Ahora, hay una serie de videos de circuito cerrado que también, al menos ayer hicieron públicas los familiares y también la defensa, en las que se muestra supuestamente el movimiento cotidiano de él a la misma hora en que ocurrió el asalto. Decían que él no fue el responsable. ¿Esas imágenes ya están en manos de la Fiscalía? No, no tenemos. Eso es unos videos prohibidos por la defensa, ¿verdad? Por el abogado de la defensa o la familia, ¿verdad? Ellos están solicitando ahora a través de oficio para que eso se pueda agregar a la carpeta fiscal y obviamente eso va a ser analizado también en su oportunidad, ¿verdad? Si verdaderamente coinciden las horas, todas esas cuestiones, ¿verdad? Ahora, ¿hay otra persona también que fue detenida por este mismo caso? Sí, es el señor Gerardo Álvarez Daniel Schuch. En su domicilio, también en la ciudad de Luque, se ha encontrado específicamente el champión, los kepis, y la suma aproximadamente de casi 2 millones de guaraníes que él mismo tampoco pudo justificar que es porque tenía esa cantidad de dinero en atención a que él mismo no trabaja. También este muchacho Ricardo Gabriel Aranda tampoco trabaja. Y esas fueron las cuestiones de cómo no pudieron justificar todas esas cuestiones. Además de las prendas de vestir que se ven en las imágenes de circuito cerrado del asalto, también, digamos, la contextura física de esta persona coincidiría con el detenido. Sí, hay mucha similitud. En este video del que nosotros tenemos en la carpeta fiscal, sí, hay bastante similitud. Ahora, conforme vayan avanzando las investigaciones, ¿se puede determinar mediante esta contextura física, confirmar en este caso la identidad? Sí, totalmente. Estamos nosotros en un estado inicial de la causa, estamos recabando informes, necesitamos los informes de las telefonías, las correspondientes pericias, las testificales de las empleadas del local, que eso se va a realizar el día de mañana, y otras actuaciones que el Ministerio Público está evaluando. Y a él se le va a brindar todas las garantías, como en todo momento ya tiene copia de la carpeta fiscal, ya se le ha proveído lo que han solicitado y eso está abierto. ¿Ya hay una resolución del juzgado para con ellos? Sí, ellos fueron imputados el día viernes y pasó a cargo el juzgado penal de atención permanente, quien decretó la prisión preventiva de ellos. Ya en un establecimiento penitenciario habilitado para el efecto, ¿verdad? Por la cuestión del COVID y si hay algún lugar. Con la calificación de robo agravado. Robo agravado, así mismo. ¿Qué expectativa de pena tiene? De 5 a 15 años, que es la calificación más alta. Muchísimas gracias. Entonces, fiscal, no sé, Alexis, Sol, si ustedes tienen alguna consulta también, pero es, digamos, el contraste de lo que decía ayer la familia, también lo está dando ahora la Fiscalía con respecto a los elementos que tiene para sostener la vinculación de este hombre, el detenido, con el asalto del 18 de mayo. Claro, porque ellos presentan videos, por lo menos la defensa de este sujeto presenta videos que corroborarían de que aparentemente él estaba haciendo otras actividades en ese día, en ese horario. Y cómo se entiende, cómo se interpreta estas pruebas. ¿Qué te parece, Leila, si también escuchamos lo que decían justamente los familiares y repasamos un poco el caso? Queremos desmentir toda este circo. Él estaba conmigo ese día. Él se fue a llevarme, como pueden ver en el video, en el circuito de donde vivíamos nosotros. Que estábamos saliendo 8 menos 10 del edificio, me dejó... De la mañana. Me dejó a mi trabajo. Pueden ver que salimos con mi hijo, él y yo, ¿verdad? Y pueden ver también el horario, ¿verdad? Y nada, después se fue, o sea, él estaba también con nosotros ese día. Y tipo las 8 menos 10, o sea, 8:20 por ahí, él vuelve otra vez al edificio. También tenemos todo registrado en la cámara y nada, tenemos todo para demostrar, para que se haga justicia realmente.
La rutina de ese día fue que a las 7:28 de la mañana salen del departamento donde vivía con su señora, ¿verdad? Le lleva acompañado de su hijo a su señora en el lugar de trabajo, ¿verdad? La señora trabaja en la cooperativa. Ahí se ve también el momento en que él sale con su vehículo. Como ustedes podrán corroborar, efectivamente el circuito cerrado capta el momento en que sale también con su vehículo, ¿verdad? Le lleva a la esposa en su lugar de trabajo, él vuelve otra vez al departamento donde vivía con su señora, siendo las 8:18. Es evidentemente que en las imágenes que se puede captar también que era a plena luz del día. ¿Y la hora del asalto? La hora del asalto fue, según referencia, el informe policial que tengo a mano en la carpeta fiscal, fue que el autor del hecho del asalto entró a las 8:17 de la mañana, completando el hecho a las 8:20 de ese mismo día, de la mañana. Y evidentemente mi cliente, mi defendido, las horas que indica y la comisión del hecho punible, estando a una distancia de 20 kilómetros, no pudo haber sido un supuesto autor, al menos de un hecho tan grave. Con alguna persona en particular empezaba a trabajar como custodio. Esa misma semana fue contratado en forma particular. Por eso él tenía el arma respectiva, ¿verdad? Bueno, evidentemente estas imágenes van a ser sometidas a un peritaje debido a que, si algo me llama la atención, es algo que argumentan ellos. Claro. A plena luz del día, a las 18 horas ya está oscuro. A las 5, de hecho, que ya oscurece. Sí. Sin embargo, como decimos, van a tener que someterse a pruebas, a estudios, a corroborar ciertas cosas, porque el caso sigue siendo bastante, o sea, nos deja muchas dudas ahí, sí, ¿no? Leila, gracias por el contacto. Hasta luego, buen día. Bueno, ¿qué está pasando? Nos preguntamos esto porque hay muchísimas denuncias y casos de personas que se quieren vacunar y, se registra o le avisan, usted está muerto. Y todo así pasa, aparentemente bajo la excusa muy común últimamente utilizada para este tipo de casos, y Mariano López nos va a contar acerca de este error de tipeo. Muchas gracias, Alexis. ¿Cómo están? Un saludo especial a los televidentes. Y vamos a hablar aquí nosotros con gente del Ministerio de Salud. Además del tema de error de tipeo, también hay una cuestión que ahora nos estamos enterando y sí que sorprende. Hay personas que en los documentos, en los papeles, en un acta de defunción, figura su nombre, su apellido, hasta causa de muerte figura en el acta de defunción. Sin embargo, esas personas están vivas y desean registrarse para poder vacunarse. Vamos a estar abordando todos esos temas. Estamos aquí en la Dirección de Información Estratégica del Ministerio de Salud, DIGIES, en compañía del licenciado Juan Edgar Tulio, para saber primeramente, licenciado, a modo de tener una información actualizada, cuánta gente se está inscribiendo, cuáles son los números que tienen aquí a la fecha. Sí, buen día para todos. Muchas gracias por la entrevista. Hasta el momento tenemos nosotros registrado de personas de 18 a 49 años, 1.078.945, que es el último corte que estamos teniendo. Y eso implica desde el día domingo, prácticamente las 7 de la noche, donde se inició la inscripción. Y ese es los números. De menos de 3 horas se registraron prácticamente 300.000 personas en ese momento que se habilitó. Y por supuesto también eso generó un caos en el momento del registro, porque algunas personas figuraban como fallecidos en la plataforma del Ministerio de Salud. Entonces esos casos, por supuesto, enviaron al correo electrónico que dice la plataforma, y hasta ayer por lo menos ya respondimos todos los correos que hemos recibido. ¿Cuántos correos han recibido reclamos de gente que quiere inscribirse pero figura como fallecida? Sí, nosotros recibimos un poco más de 3.000 correos prácticamente. Hemos recibido desde el inicio de la vacunación. Y en el momento que se habilitó este grupo etario 18 a 49 años, hemos recibido 1.267 correos prácticamente, y todos ya fueron respondidas, ¿verdad? Entonces, por lo menos hasta ayer y hoy recibimos ya prácticamente 30, ya todos fueron respondidas. Entonces estamos ya respondiendo en el momento que estamos recibiendo los correos electrónicos. En principio tuvimos un pequeño retraso
porque se habilitó la plataforma de inscripción el día domingo a las 7 de la noche. Y desde ese momento, por supuesto, como se inscribieron muchas personas, recibimos los correos y recién pudimos responder todo el día martes, el acumulativo del día 13, 14 y 15. ¿Se debe a un error de tipeo? Asimismo, hay que entender que el procedimiento que se seguía anteriormente, estamos hablando del año 2015 para abajo, es que el operador tenía que cargar el número de cédula que consta en el certificado de función y muchas veces ese número se confunde, el 4 con el 1, el 3 con el 8 o con el 6, o a veces también le falta un número. Entonces eso hace que el número que se carga corresponda a otra persona. ¿Qué se hizo a partir del año 2016? Se vinculó la base de datos de funciones con identificaciones, de tal forma que el operador al momento de cargar el número de cédula le aprieta un botón que está en el sistema que es comprobar y automáticamente le trae el nombre y apellido de las identificaciones y eso compara con el certificado de función. Si no coincide, ese documento no se puede guardar. Entonces, a partir del año 2016 ese problema se ha corregido. ¿Y qué pasa entonces, licenciado, teniendo en cuenta que hay información de que esa persona está fallecida, pero hace ese reclamo y en realidad no es así? Digo, ¿qué pasa con esa información de que supuestamente estaba muerta la persona? Sí, hasta el momento hemos recibido un poco más de 3.000 reclamos. Todos los reclamos fueron respondidos, pero dentro de ese grupo también encontramos que 22 personas hasta la fecha figuran como fallecidos, pero sin embargo la persona está viva, ¿verdad? Entonces todos sus datos personales coinciden correctamente con el certificado de función. Si bien nosotros ya hemos trabajado con el equipo de PAI para que estas personas igual se vacunen en el momento que les toque, pero sí el problema que están teniendo tienen que solucionar en la instancia correspondiente. Posiblemente van a tener que contratar a algún abogado o ver cómo se puede solucionar. Nosotros vamos a proveer todas las documentaciones correspondientes para que este problema se pueda subsanar. Son 22 personas que tenemos actualmente en la lista. Y el caso de las otras personas, digo, no que estén muertas en los papeles, sino que en ese sistema a ellos se les responde o tienen que nuevamente volver a inscribirse. ¿Qué pasa después de ese cruzamiento de datos? El proceso es lo siguiente: uno se quiere inscribir, ingresa su número, ingresa a la página del Ministerio de Salud, al sistema Vacunate, ingresa su número de cédula y con eso ya les tira sus datos personales, y si figura en la base de datos de fallecidos del Ministerio de Salud, le sale un mensaje donde le dice: usted figura en la base de datos del Ministerio de Salud como defunción, solicitamos que envíe un correo a... Y ahí lanza un correo, ¿verdad? Que es consulta.mspbs.gov.pi. Al enviar ese correo nosotros revisamos, contrastamos con lo que está en el certificado de función y en base a eso hacemos la corrección correspondiente y prácticamente en 3 minutos la persona ya se puede volver a inscribir. Respondemos el correo y ahí la persona se puede inscribir sin ningún problema. Ahora vamos a mostrar los detalles y le quiero pedir, licenciado, si nos puede mostrar ese documento. La parte que se puede mostrar para que nos detalle un poco la documentación que tienen ustedes aquí en la dirección de personas. Alexis Sol, televidentes, personas que en los papeles, que tienen hasta acta de defunción, en los papeles figuran como personas fallecidas, pero en realidad no es así, director. Sí, este por ejemplo es un certificado de defunción de una persona que justamente hizo un reclamo. Como pueden ver, es lo que se puede apreciar el diagnóstico del cual falleció la persona. Esta información coincide correctamente con su cédula de identidad. Por tanto, nosotros no podemos solucionar el inconveniente que tenemos con esta situación. Si bien esta persona se va a poder vacunar, pero esta situación tiene que poder solucionar en otras instancias. Nosotros vamos a proveer todos los documentos sin ningún problema, pero esa es la situación que estamos teniendo con las 22 personas. Es mucho más complejo. ¿Y podemos ver los detalles? Si vos, licenciado, podría explicarnos un poco, porque es un documento que pocas veces se demora, el acta de defunción. Acá, por ejemplo, creo que se detalla incluso información sobre el fallecimiento. Sí, justamente este, por ejemplo, es un ejemplo de una persona que falleció en el hospital de cáncer, que tiene 3 diagnósticos: paro cardiorrespiratorio, falla multiorgánica y cáncer de laringe. Mariano. Es uno de los casos con su diagnóstico correspondiente y está identificado todos los datos del hospital y también de la información personal de la persona justamente, y se puede corroborar que está en toda la información. ¿Dónde se origina este documento? Los documentos inicialmente se elaboran en los establecimientos de salud donde se produce el deceso, y luego ese documento se carga en un sistema informático del Ministerio de Salud y nos remite a nosotros el documento físico. Nosotros tenemos resguardado todos los documentos del año 2004 hasta la actualidad, que prácticamente son 17 años y se generan alrededor de 30.000 defunciones al año.
Sí, te escucho, Alexis. Creo que todos estamos sorprendidos con esta situación. 22 personas están en esta situación. En los documentos, en los papeles, figuran como fallecidos, pero en realidad son personas que están vivas y que quieren vacunarse. Te escucho. Claro, para que después pueda seguir con otro punto, me quería detener en algo que él decía, que las personas afectadas deben ver ya posteriormente con otros organismos. Y cuando hablamos de otros organismos, lastimosamente hablábamos de trámites burocráticos. Ellos no tienen problemas en proveer los documentos y evidentemente corroborar o hacer la prueba de que no corresponde el certificado de función, pero ¿dónde acude la gente? Y por sobre todo, ¿cuánto tiempo le lleva otra vez aparecer, entre comillas, con vida? Sí, lo que nosotros tenemos los datos de las personas, su identificación totalmente, le llamamos a esa persona y le contamos la situación y ellos acuden a nosotros. Nosotros tenemos un asesor jurídico que también se comunica con ellos. Hemos trabajado justamente en base a esta lista para que ellos logren vacunarse sin ningún problema, pero sí las documentaciones de que demuestran que esa persona está fallecido en la base del Ministerio de Salud, tiene que retirar ya la persona asignada, que en este caso sería un abogado posiblemente, ¿verdad? Ya esos trámites judiciales hay que ver cuál es el procedimiento, pero nosotros tenemos todas las documentaciones que vamos a estar entregando a la persona que solicita la información. Pero es muy complejo, nosotros no tenemos certeza de que este documento sea realmente de la persona, pero por lo menos figura dentro del certificado de función y no podemos garantizar de que esa persona realmente está viva, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta persona si tiene la edad para vacunarse, si quiere acceder a eso? Si es que tiene la edad para vacunarse, no hay ningún problema, puede acercarse al vacunatorio y ahí ya tiene la indicación, todos los vacunatorios tienen la indicación de que tienen que igual vacunarle con algunas documentaciones básicas que están solicitando, fotocopia de cédula de identidad y una denuncia policial con su certificado de vida y residencia. Eso se va a anexar al consentimiento informado, porque también hay que entender que estos datos son publicados como datos abiertos y no queremos nosotros que después se crucen los datos y que figuren personas fallecidas que fueron vacunados. Entonces queremos nosotros prever todas las situaciones que puedan ocurrir y justamente por eso es que solicitamos esas documentaciones para después poder demostrar el por qué se vacunaron a estas personas. Licenciado, me gustaría si se puede que repasemos nuevamente para fijar esa información, ¿verdad? Que es muy importante para los que querrán acudir a los vacunatorios, estén con el inconveniente de que figuran como fallecidos, no solo en el sistema informático que se corrobora primeramente y se corrige si es que hay errores, pero en este caso que es más complejo, ¿verdad? Que hay documentación que certifica la muerte de una persona. ¿Cómo entonces va a ser el procedimiento, si podría reiterar? Sí, nosotros tenemos la lista de los 22, tenemos identificado de qué departamentos son y a qué vacunatorio van a acudir estas personas. Esa lista le vamos a estar pasando a los vacunadores de tal forma que no tengan inconvenientes en el momento del registro, porque si llega la persona, sí o sí el procedimiento es la verificación previa de si la persona está registrada o no. En ese momento, cuando verifica, va a saltar que está como que figura como en la base de datos de defunción del Ministerio de Salud, entonces ahí con ese listado va a poder vacunarse sin ningún problema. Pero los documentos que tendrá que anexar. Sí, esos documentos tienen que entregarle a la persona al equipo de vacunación. Ellos van a anexar al consentimiento informado y ese documento queda guardado en cada vacunatorio. Entonces ese va a ser nuestro documento de respaldo en el momento que se necesite esa información. Hay, por ejemplo, consulta de la gente, doctor, de una persona, dice que figura como fallecida, que envió el correo al Ministerio de Salud, pero todavía no tiene el retorno de ese correo, no tiene una respuesta. Y la verdad que desconozco el caso, acá puedes fijarte, acá tenemos un solo correo que está pendiente, porque justamente capaz sea esa persona que está como también la misma situación, pero acá no tenemos ningún correo que esté pendiente. Nosotros hemos respondido todos los correos que tuvimos del día de ayer, entonces no hay ningún correo pendiente que esté en nuestro campo, por lo menos, ¿verdad? Hemos respondido totalmente y prácticamente son más de 3.000 correos. ¿Cómo es el procedimiento, licenciado, aprovechando, ¿verdad? Este es el correo entonces al que la gente envía su reclamo. Este es el correo por el cual nosotros recibimos los reclamos. Fíjense que hay una cantidad de reclamos. ¿Y cómo lo envían? Al enviar un reclamo nosotros recibimos
verificamos el nombre y ahí nosotros con el número de cédula verificamos y respondemos. Buen día, el día de ayer ha sido respondido su reclamo, usted ya puede inscribirse desde entonces. ¿Cómo le envió el mensaje de la persona? Y envió por correo. Por ejemplo, una persona envía, dice, envió sus datos nada más, y después envía Richard en este caso y da su número de cédula, ¿verdad? Entonces, nosotros verificamos el número de cédula y ahí corroboramos con la base de datos de función del Ministerio de Salud y le respondemos. Solamente un correo está pendiente, acá podemos ver que no hay ninguno en negrita, por lo menos que está pendiente de nuestro lado. Perfecto, licenciado, muchas gracias por su tiempo, ¿sí? No, por supuesto, estamos a las órdenes y para visualizar cualquier situación que podamos encontrar en esta situación. Dale, señor, muchas gracias. El licenciado Juan Edgar Tulla, que de la Dirección Estratégica del Ministerio de Salud, de la Dirección de Información Estratégica, con estas situaciones. Por un lado, redondeando nomás, 3.000 casos de personas que figuraban como fallecidas, que enviaron sus correos y se subsanó esa situación, y la particularidad de esta gente que incluso figuran los documentos como fallecidos, Alexis Sol, que un dato creo que a todos nos sorprende. Increíble. Que bueno, van a tener una especie de santo y seña para poder proceder a la inmunización. Viste que por naturaleza muchas veces somos mal pensados, ¿verdad? Hablamos de un error de tipeo, pero otra consulta. ¿Estos certificados de defunción coinciden con el periodo establecido para la vacunación? ¿Hay un rango de edad específico de la mayoría? ¿Algún denominador común que nos haga presumir que es para una irregularidad relacionada a las vacunas? El caso de actas de defunción, licenciado, una consulta nada más. ¿Hay un factor común que hayan detectado en el tema de las edades, por ejemplo? No, hay edades de diferentes, o sea, están de diferentes edades. Tengo como 4 personas que son mayores de 20 años y después el resto son personas ya bastante mayores, ¿verdad? Estamos hablando posiblemente del año 2010, 2008, 2007, que son los registros que tenemos, pero hay 3 o 4 personas que tienen entre 20 a 30 años. ¿Y los supuestos fallecimientos se habrían dado entonces entre 2006 y 2010? Los supuestos fallecimientos se dan en 99% 2015 para abajo. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, estamos mucha gente reaccionando a esta información, Mariano. Lo estamos viendo ya también en las redes sociales y en otras plataformas. Qué impotencia tener que estar hablando también de los trámites posteriores, pero hay que hacer la denuncia. Contratar a un abogado, sí o sí. Bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca este caso, Mariano. Muchas gracias. Sol, ¿qué tal? Buen día, saludos a los televidentes. Justamente la detención de este joven que simulaba con documentos falsos ser trabajador de silos para apoderarse de granos con importantes cantidades. Ya me encuentro con el comisario Marcelino Espinosa para los detalles. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días para usted, la teleaudiencia. Efectivamente, personal de esta dependencia del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná con Regional San Alberto procedieron a la detención de una persona quien se hizo pasar por un documento falso, totalmente falso, una cédula de identidad y orden de envío. O sea que tenía una orden de retirar 35.000 kilos de grano de un silo para transportar y trasladarlo hasta un puerto, ya sea de San Antonio o Villeta. Esta persona, en base a la denuncia, fue aprendida, verificada los documentos que tenía en ese momento y era totalmente falso. En base a eso se procedió a la comunicación al Ministerio Público y en este momento ya queda detenido a disposición de la justicia. ¿Pero es la única denuncia que reciben de este estilo, comisario, o ya hay varias denuncias? Las denuncias todos los años, ustedes bien saben que hay gente de esta naturaleza que se aprovechan, que hacen de las suyas, se hacen documentos falsos, ya sea de personas que han perdido alguna vez su cédula de identidad y tienen la similitud de la persona poseedora, entonces siempre hay denuncia. Y esta denuncia justamente fue verificada por los personales antes que suceda, o sea que ya tuvo una reunión con las personas, dueños de los silos, y manifestaron que cada año sufren este tipo de pérdida de parte de sujetos que hacen de la suya. Prácticamente es un robo, pero con documento totalmente falso. La identidad del detenido, el nombre verdadero es Freddy Romero Amarilla. Tenía en su poder en ese momento un camión de gran porte, marca Scania, color blanco, la chapa BJD 562, un semirremolque de la marca Gato.
y más detalles se está averiguando quién es el último dueño de este camión gran porte, a los efectos de que el Ministerio Público también le llame al dueño a una testifical, a los efectos de que por qué motivo dio su camión a este sujeto. Gracias, comisario, por estos detalles. Esta es la situación. Entonces, el hombre ya está detenido a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las averiguaciones también para conocer a los demás implicados. Gracias. Vos sabés que se da un auge y en los últimos tiempos también hablábamos de camiones enteros que eran asaltados y vaciados en las rutas, inclusive uno con consecuencia fatal. Al parecer es una modalidad ahora el robo de estos cargamentos. Gracias, Joel. De ese punto del Alto Paraná volvemos hasta el área central porque hay más novedades. Estamos en vivo con Judy Colexa. No sabíamos si son albañiles. Gracias, hola Alexis. Acá don Luis nos está mostrando lo que se olvidaron los asaltantes ayer aquí en su local. ¿Será que son albañiles asaltantes o cuál sería la situación? Porque se olvidaron de su balde de cemento, ¿verdad? Vamos a hablar acá con don Luis Resquín, que resultó ser la víctima ayer. Habrían llegado 2 delincuentes a bordo de una motocicleta, se llevaron varios artículos que estaban expuestos para la venta y de paso el sistema de DVR para eliminar todo tipo de evidencias en su contra. Don Luis, ¿primera vez que resultan ser víctimas de esta situación? Lastimosamente no, es la segunda vez acá. Sí, ya fuimos víctimas también en el local de Caguazú, la mamá de mi hija. O sea que otra sucursal le podríamos... Otra sucursal. Ahora, ¿cómo pasó lo de ayer, don Luis? Y prácticamente llegaron como clientes, tipo preguntaron por mí si estaba y así tranquilamente y de repente saltó ya por mi hija. Lastimosamente mi hija fue la que fue asaltada, estuvo acá y yo no estaba. Saltaron acá, la agarraron, le encañonaron, le llevaron hacia el baño, mientras que el otro seguía metiendo la mercadería ahí. ¿Una bolsa metida todo? En una mochila, una bolsa. Y después, antes de irse, reventaron todo acá. Ese es lo que es de la cámara y llevaron el disco duro. Dinero se llevaron también, ¿no? Y seguramente llevaron todo así el quilombo, no hicimos nada todavía, no pudimos ver. ¿No le agredieron a tu hija? Tiene así marcas por el salto que dio el tipo, la agarró, tiene así algunos moretones, pero nada. ¿Fueron violentos? No fueron tan violentos, eso me dijo, no fueron violentos. Mi hija sí que justo estaba en su tema de su facultad, su clase virtual, y lo que le pedía por favor que nos lleve su notebook porque ella está... ¿No llevaron? No le llevaron eso y fue rápido, ¿Se hicieron pasar por albañiles por lo visto? No, con el balde parecía así, pero entraron como clientes normales. Y después nomás ya hicieron su... ¿Se puede ver el balde que dejaron don Luis? Sí. Probablemente sean luego sí que de don Luis albañil esta persona, ahora hayan aprovechado la situación. Exactamente, al no estar yo, tipo le vieron a ella más expuesta, más vulnerable y se aprovecharon de eso. Mientras que uno la llevaba al baño, el otro empezó a juntar todo. Sí, todo lo que podía. Estaban armados. Estaban armados. ¿Armas de fuego? Armas de fuego, no sé la verdad qué arma fue, pero sí le encañonaron, se dio cuenta y oye, cuando ves se te queda luego. ¿A qué hora pasó eso? A las 4 de la tarde. Temprano y yo. Lastimosamente no. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Y siempre tratar de cuidarnos más, pero siempre hay que trabajar. No queda sí o sí para adelante, siempre tiene que ser. Gracias, Dale, gracias. Don Luis Resquín contándonos un poco cómo se dio este hecho de robo. Su hija fue la víctima directa y acá hay cámaras que podrían haber mostrado perfectamente el rostro de estos delincuentes, pero se avivaron estos aparentemente albañiles porque traían consigo este balde utilizado normalmente en la construcción. Probablemente habrían aprovechado la situación de vulnerabilidad de la persona que estaba atendiendo en ese momento, de esta joven que estaba sola, y entonces saltaron del otro lado del mostrador alzándose con varios artículos expuestos para la venta, también dinero, probablemente no hicieron todavía el conteo, y el sistema de DVR a modo de eliminar todo tipo de evidencias. Alexis Sol. Mira,
Bueno, situación entonces que estamos viendo a través de estas imágenes también, ¿no? Decir que una vez más la inseguridad afectando a gente trabajadora. En instantes, Judith, seguramente vamos actualizando otros casos también. Hoy ya más temprano también nos hablaba de casos de robos de vehículos y otras situaciones, así que seguimos de cerca con tu señal. Perfecto, hasta la próxima. De esta mujer que fue hallada en la zona de Puerto, en este caso Puenteciño, tras desaparecer unos días. Hay 20 horas, donde ocurriera justamente un hecho punible de homicidio doloso y otro hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa, donde resultaron víctimas también ciudadanos brasileños. Teniendo en cuenta ya una vez llegado el informe oficial por parte del Departamento de Investigaciones de Concepción, en este caso a cargo del comisario principal Sebastián Ramírez, respecto a la desaparición de esta ciudadana brasilera, es que esta representación fiscal, en este caso el Ministerio Público, ha ordenado inmediatamente ha emitido una orden de búsqueda y localización. Igualmente, en forma inmediata, se han oficiado diferentes informes a entes, en este caso a Migraciones. Hemos también emitido un pedido de informe al Comando Tripartito, en este caso. Igualmente se ha solicitado la colaboración en forma inmediata del Departamento de Antisecuestro, a cargo en este caso del oficial primero Edgar Ayala, incluso también una colaboración por parte del general Félix Díaz, en este caso a cargo del CODI. Igualmente también en forma inmediata el Ministerio Público ha solicitado se designe investigador y en este caso ha actuado en consecuencia el Departamento de Investigación de Concepción, en este caso Dirección de Investigación de Hechos Punibles. Como podrán saber, inmediatamente en fecha 12, en ese momento en que tuvo conocimiento el Ministerio Público del hecho de homicidio doloso, efectivamente ya por temas de seguridad nos hemos constituido en la estancia San Jorge, en el lugar de los hechos, e inmediatamente en fecha 13, donde se ha procedido a levantar evidencias también en compañía de personal de criminalística. Respecto netamente a la desaparición de esta persona, también quiero hacer hincapié en que será también puesto inmediatamente a conocimiento del vicecónsul, en este caso del Brasil, que se encuentra en nuestra ciudad, sobre la situación de estos ciudadanos brasileños y sobre todo haciendo hincapié sobre la desaparición de esta ciudadana brasilera, a fin de que de alguna forma podamos también nosotros tener contacto con sus familiares. Es así que el día de ayer hemos realmente solicitado una orden de allanamiento a fin de proceder a la búsqueda y localización de esta persona, por lo que nos constituimos nuevamente con todos ya los personales mencionados precedentemente hasta el establecimiento San Jorge. Una vez en el lugar se procedió a un rastrillaje por toda la zona, desde la mañana, tarde y noche, no teniendo un resultado positivo, pero en un momento dado sí recibimos una información ya prácticamente siendo las 23 horas, aproximadamente 22 horas, recibimos una información de que esta ciudadana brasilera se encontraría en un establecimiento. Por lo que inmediatamente ya la comitiva fiscal, policial, militar, nos constituimos efectivamente hasta la estancia El Chaparral, lugar donde efectivamente pudimos encontrar a esta ciudadana brasilera. Por lo que efectivamente en ese momento procedimos a su resguardo y segura custodia, trasladamos hasta el CODI en compañía ya de los efectivos mencionados y se le hizo ya una inspección física preliminar. Igualmente el día de la fecha se procedió a una inspección más exhaustiva y a una contención psicológica. Quisiera, sí. ¿Qué información se tiene, fiscal, con relación a los autores de este hecho? ¿Quiénes podrían ser? Con respecto a eso, tenemos una información preliminar que fue otorgada netamente por los personales que estuvieron ese día en el establecimiento, donde ellos manifestaron que
aproximadamente siendo las 19:22, habían entrado en el interior del establecimiento San Jorge de 6 a 8 personas que estaban fuertemente armadas, quienes procedieron a disparar. Entonces, esa es la información preliminar que tenemos al respecto. La inspección médica que arrojó por parte del forense, ¿verdad? La verdad que ella está en buen estado, ¿verdad? Tiene ciertos rasguños, escoriaciones, ¿verdad? Pero nada que revista gravedad. ¿Ella pudo decir cómo llegó hasta esa estancia? La verdad que muchos datos nosotros no pudimos recabar atendiendo, quiero hacer hincapié, ¿verdad?, al estado psicológico en que la misma se encuentra en un estado bastante, vamos a decir, en un estado bastante conmocionada. Ella está por todo lo acontecido, así que muchos datos no nos pudo aportar hasta el momento. ¿Aproximadamente cuántos kilómetros tenía la estancia donde fue localizada? Sebastián. 5 kilómetros en línea recta, aproximadamente. ¿Mencionó quién la llevó? Ella mencionó que fueron llevados por los atacantes, que es justamente con el transcurrir de los tiempos, a lo mejor vamos a tener más datos, más informaciones diferentes a eso. Ahora la investigación está en curso de parte de todos los entes que la doctora Leticia Alcorte está mencionando, ya sea investigación, inteligencia policial, militar, y justamente vamos a empezar ahora a recabar más datos y para llegar a, si es posible, para saber quiénes fueron los responsables de este hecho. Ella menciona que de 6 a 8 personas aproximadamente, personas armadas con uniformes, algunos camuflados, algunos no, pero tenían armas largas. Hasta ahí ella menciona y hasta ahí estamos ahora en el momento. ¿Coincide entonces con lo que ya ustedes tenían precedentes? Coincide justamente los primeros datos que recibimos en el lugar, y también como hipótesis estábamos manejando todos los responsables de las investigaciones. ¿Habría otra hipótesis? Muchas informaciones, muchos datos se recibió en el lugar, pero justamente con el transcurrir de las investigaciones, gente de criminalística, también los que hicieron las patrullas de parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, encontraron algunas huellas, algunos indicios también, y también la parte investigativa justamente también coinciden con los relatados de los testigos, y en la parte de los encontrados por los alrededores de la estancia, justamente el general Díaz tiene más informaciones referentes a eso. Momento del ataque, comisario, ¿habría otras personas en el establecimiento ganadero quienes serían algún responsable de la estancia? ¿Perdón? ¿Algún responsable de la estancia se encontraba en el momento del ataque? Sí, ese es lo relatado por lo que nosotros le encontramos a los encargados, que estaban ahí el hijo del dueño y también más personas trabajadoras en la estancia. ¿Se podría decir que el ataque está vinculado a un grupo guerrillero, comisario? Y eso justamente ahora, más adelante, a lo mejor vamos a corroborar mejor, y ahí vamos a, seguramente en este caso la doctora Leticia del Puerto va a tener la información más precisa, y ahí vamos a informarle a usted. ¿Esta persona pudo escaparse del momento cuando se produjo el ataque, comisario? Ella menciona que fueron liberados, que le dieron esa gente que estaban con ella, le dijeron para que no miren atrás y que se dirija hacia tal sector, más o menos indicándole que va a salir en alguna parte para que pidan auxilio. En todo momento los atacantes, comisarios, se movilizaban a pie. Ella menciona que desde que salieron de la estancia, en todo momento estaban a pie, y que solamente caminaban de noche y de día se quedaron a acampar. ¿Los atacantes utilizaron armas largas? Tenían armas largas. Comandante, ¿qué se puede decir del trabajo de la FTC? Realizó un rastrillaje o varios rastrillajes en la zona. Así mismo, desde la noche de 12 de junio, cuando ocurrió el ataque, personal de la Fuerza de Tarea Conjunta entonces acudió al lugar de los hechos, y a partir de ahí se iniciaron
los trabajos de rastreaje, buscando algunas informaciones, algunas evidencias, y posteriormente nos enteramos que había una persona desaparecida. A raíz de eso, entonces, mandato judicial mediante, estuvimos nuevamente realizando el rastreaje hasta que anoche hemos llegado al lugar donde se encontraba esta persona, ya mediante un trabajo también que se viene realizando de forma interinstitucional. Acá tenemos personal de antisecuestro que nos puede explicar mejor en qué consiste ese trabajo, y nosotros estaremos trabajando todo el tiempo que sea necesario. O sea, los operativos, a pesar de que la mujer ya fue encontrada, continúan en la zona. Afirmativo, porque presumimos que deben haber personas que están realizando algunas actividades ilícitas por la zona. ¿Qué se habla? ¿Se podría también, no se descarta que estos atacantes hayan sido presuntos miembros de algún grupo criminal que opera aquí en la zona norte? Yo creo que deberíamos dar más tiempo, se debe analizar las evidencias, y de repente algunos elementos que se han encontrado coinciden con elementos que suelen utilizar estos grupos criminales. Gracias. Bueno, parte de la conferencia de prensa, entonces, reiteramos, hallaban con vida a esta joven de nacionalidad brasileña, y se sigue investigando muchos temas, porque hay preguntas que quedan ahí. Claro, la consulta también trasladada por los colegas allá en Concepción es cómo es que ella llega a ese otro establecimiento ganadero. Ella no pudo explicar mucho hasta ahora, teniendo en cuenta que se encuentra en estado de shock y bajo una asistencia psicológica desde el Ministerio Público. Con los nacimientos en esta pandemia. Estamos ya en contacto con el licenciado Cristian Fretes, coordinador de Estadísticas Vitales. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. Todo bien, buen día. Bueno, nos llama la atención la información de cierta tasa de natalidad durante la pandemia. ¿Esto a qué obedece y finalmente cómo suman estas estadísticas? Sí, con relación al registro de nacimiento en cuanto al registro civil, cabe aclarar de que nosotros realizamos la inscripción de los nacimientos. Nosotros, por el tema de la pandemia, tuvimos una disminución en cuanto a los registros de nacimiento en el registro civil. Más o menos tenemos una disminución del 20% en cuanto a la inscripción de este hecho vital. O sea, ¿y esto se debe a la situación sanitaria? Además, ¿no quieren arriesgarse a hacer ese proceso? Exactamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que muchos de los padres optan por no acercarse a la oficina de registro civil para resguardarse del contagio del COVID. Como también hay muchos padres que están con aislamiento, entonces eso hace que retrase también la inscripción del niño o de la niña. Estas son estadísticas para que la gente entienda, director, que evidentemente no demuestran que haya disminuido la tasa de natalidad, al contrario, sino que demuestran que la gente no inscribe a los niños por temor a las salidas y también por ese proceso también que se tuvo durante la cuarentena más estricta. Sí, así mismo, ese es un fenómeno que se está dando últimamente, que se está registrando menos inscripciones de nacimiento en el registro civil, pero de todos modos también nosotros invitamos a la ciudadanía que se acerque a la oficina y que pueda realizar este registro, ya que de esta manera el niño o la niña accede a todos los derechos que brinda el Estado. Esto es trascendental y insistimos con respecto a esto, ¿verdad? Porque una vez que los padres puedan o tutores puedan pasar por este proceso, por supuesto, se accede a eso. Sin embargo, insistir, según los números y registros, los nacimientos han aumentado en pandemia en comparación a años anteriores. No así los registros. Sí, en realidad ese
ese dato exacto le va a proveer la gente del Ministerio de Salud. Claro. Por la cantidad de nacidos vivos que ellos están registrando. Lo que sí nosotros podemos decir del registro civil es que hubo una disminución en la inscripción del nacimiento. Sí. Porque justamente por los motivos que le estuve mencionando anteriormente, de la cuarentena, el miedo de la gente también de salir de sus casas y otros motivos. A propósito de inscripciones por nacimientos, ¿también hay un repunte en cuanto a las estadísticas de gente que se casa? Comparado con años anteriores, antes de la pandemia, estamos todavía por debajo, un poquitito por debajo de lo que sería el año 2019, que es el año que podemos tomar como referencia. Este caso de las defunciones que aparecen las personas que finalmente proceden o quieren vacunarse y finalmente en los registros aparecen como ya fallecidas, inclusive los certificados de defunción, ¿qué se puede explicar desde el registro civil al respecto? Bueno, cabe mencionar y aclarar que la fuente que utiliza el Ministerio de Salud no fue proveída por el registro civil. Pero también nosotros estamos trabajando en conjunto con ellos y al solicitarnos algún dato nosotros les proveemos de esa información. Bueno, licenciado, le agradecemos mucho por su tiempo, por charlar con nosotros con respecto a este y otros temas. Insistir en este pedido a los padres, ¿no? Acercarse cómo se está manejando con respecto a los protocolos para darles esa tranquilidad, o si hay alguna posibilidad de que esto sea mucho más ágil, bueno, ver esa opción. Sí, y traer a los padres que se acerquen, que o sea, dentro de la oficina de registro civil estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, que no tengan miedo, que se acerquen y que le den, que accedan los niños a ese derecho fundamental que es la identidad, y de esta manera se le abren las puertas a todos los beneficios que brinda el Estado. Director, muchísimas La titular de Dinavisa, la doctora María Antonieta Gamarra, en contacto en una entrevista con el programa nuestro compañero Roberto Pérez, dio a conocer detalles de las negociaciones, las tratativas que realizan a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la adquisición de las vacunas Pfizer. Hay diferentes vacunas que hoy están en proceso de llegada, digamos. La novedad en realidad es el preacuerdo que habíamos firmado con Pfizer, ¿verdad? Que era una de las vacunas que nos costaba traer por lo que implica el tema de la logística, de la conservación de estas vacunas. Entonces era como un poco más complejo para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente hemos avanzado en las negociaciones con Pfizer global y para Latinoamérica. Hemos firmado un preacuerdo por 1 millón de dosis que, bueno, estamos esperando una firma de contrato que establecerá seguramente todas las condiciones en las cantidades y en qué proporción llegarían y en qué fechas. Entonces, creo que falta nada más que eso. Nosotros ya tenemos el apoyo del sector privado que tiene toda una infraestructura para conservar estas vacunas a la temperatura deseada. Y bueno, sin costo para el ministerio, la policlínica ofreció toda su infraestructura para poder traer esta. Y luego
hemos tenido ya la presencia de la vacuna de la India, que bueno, eran relativamente nuevas para nosotros. Estamos recibiendo de a poco también un Sputnik, en fin, estamos avanzando. También hemos tenido cooperación de varios países. Hemos recibido el fin de semana pasado una cooperación de los hermanos mexicanos que nos vino súper bien. Y bueno, estamos en eso. Vamos compartiendo con ustedes informes sumamente importantes y queremos hablar del testimonio y de casos como el que vamos a compartir a continuación. El crack y sus efectos. Según el Informe Nacional de Situación de Drogas en el Paraguay, publicada por la Senat, jóvenes de entre 13 y 17 años son los más propensos a consumir drogas y entre las más populares se encuentra el crack. No puedo ver personas. No puedo ver personas. No. Te altera mucho. Quiero correr yo. Todo el día se habita, día y noche, madrugada, todo el día habita. Te mueve. Más que bajar a fumar y lo primero que quería hacer es volver a fumar y te quedé arriba. No hay caso. Bueno, esto sería la famosa pipa del crack, la forma en que se consume. Aquí va el producto, se utiliza una moneda acá abajo y después, por supuesto, para la inhalación correspondiente. El viaje es bastante largo y se llega a gastar hasta más de 100.000 guaraníes en un solo día. Cuando la noche cae en Asunción termina el bullicio y con el silencio cómplice comienza a circular la droga de los pobres o simplemente el crack. Apita, segunda coidina, puedo dar cotina. ¿Cómo ya examina? Mi siete yo. ¿Cómo la pipa ahí? Sí, ahora casi se pasa vicio y se la negamos en la pita y la labramos. Y le todavía ya pita. Yo circula. A veces a llevar otro lado y a llevar la labra a pitar, porque se pando ya pitar. A pando dice, ya con la mitad se alentado, se mosquea. ¿Qué te hace? ¿Qué sensación te provoca? A mí no me da ninguna sensación ni nada, pero yo fumo nomás porque quiero fumar, porque no me hallo, por eso es lo que fumo. Todo el día se habita, día y noche, madrugada, todo el día habita. Ojo, palan de recaudación. A Pepe para llegar a esa recaudación, pero gracias a Dios no falta dicen va a ver las aguanas mías, no falta dice porque todo el día hoy va a ir si papá y vieja meses las aguanas mías, la peor la anda que hay. En términos científicos hablaríamos del efecto alucinógeno. Pero vamos a llevar esto más bien a un término de la calle. Existen dos tipos de sensaciones a la hora de consumir crack. El buen viaje, sensación de euforia, altos niveles de dopamina, la neurona del placer. El mal viaje, ataques de pánico, el insomnio, alucinaciones, delirios, paranoia y la sobredosis. Lastimosamente, hace tiempo ya pagamos la entrada y el para la fiesta y a bailar. ¿Cuánto solés consumir en el día? Depende de cómo me muevo. Pero gracias a Dios estoy consumiendo menos. Sí. Que en un día, ¿cuánto solés invertir de lo que ganas? Bueno, primero desayuno bien, después ya. Para eso prácticamente después para el almuerzo, ¿entendés? Prácticamente la mayoría de nosotros vivimos por eso. Lastimosamente. ¿Cuánto suelen gastar? Ay, nosotros ya vamos a ser todos ricos si hay que ahorramos esa plata, ¿sabes? 30, 40 mil. Más de un poco de 30, 40 mil. Mucho más, 50. Mucho más. ¿En el día me decís? En el día te estoy hablando. Hagamos un ejercicio juntos. Debes concentrarte durante 30 segundos en la siguiente imagen. Si ahora viste un poco borroso a tu alrededor, no te preocupes, acabas de entrar a un efecto alucinógeno. Es solamente un efecto que produce el cerebro. En realidad, todo sigue tan quieto como al principio. Los consumidores experimentan esta sensación 100 veces más y por un tiempo mayor. 8,
8 paquetes. 8 balas. Balas. ¿Ambo igual o va? 5. 5 me van. 5. 40 mil más de 40. Ah. Ambo y mi plata, por ejemplo, conseguí en Mapo y mi. Solo barrero reciclo. Y ahí conseguí el. Ya con los 20 me voy. ¿Y qué hora empezaba a consumir? Desde la mañana, las 9 por ahí. Las 9 de la mañana. Recién terminé uno. Y necesita ya otra. No, ya me llenó. ¿Y a qué edad comenzaste a consumir? Tenía 12 años. 12. ¿Y ahora cuántos años tienes? 28. Según el Informe Nacional de Situación de Drogas en Paraguay, publicada por la SENAT, jóvenes entre 13 y 17 años son los más propensos a consumir drogas. Entre los más populares se encuentra el crack. La adicción es una realidad por la cual atraviesan cientos de jóvenes, un viaje muchas veces sin retorno, pero Sí. siempre se está a tiempo de poder salir del consumo de estupefacientes. Vamos a hablar